en los salones dorados de la Torre Celestial, el Palacio Real del dominio Varelian, donde las paredes brillaban con cristal viviente y los jardines que desafiaban la gravedad se extendían en espiral hacia las nubes. La reina Zeris estaba sentada en su trono de luz estelar tejida. Su piel verde brillaba tenuemente bajo los soles gemelos que se filtraban a través de las cúpulas translúcidas. Su larga cabellera blanca caía en cascada como luz de luna congelada por su espalda, y sus ojos, antiguos y afilados como fragmentos de obsidiana, no se perdían nada. Sin embargo, a pesar de todo su poder, nunca se había sentido tan indefensa como cuando su única hija, la princesa LRA, yacía febril en la cámara de curación, tras escapar de un intento de asesinato en la luna desértica de Kethre. El pequeño cuerpo de la niña temblaba bajo las sábanas de seda, su respiración era superficial, y su habitual tono verde vibrante se había atenuado hasta convertirse en ceniza. Los médicos reales susurraban que su fuerza vital se estaba desvaneciendo, envenenada por una neurotoxina que ninguna cura de Varelian podía eliminar por completo. Fue entonces cuando el capitán Ren Tovak, del cuerpo expedicionario terrano, fue llevado ante ella, no como prisionero, aunque vestía el uniforme andrajoso de un enemigo derrotado, sino como el hombre que había cargado con Lera a través de 50 espigas de dunas ardientes, protegiéndola con el suyo de las tormentas de arena y los zánganos carroñeros, negándose a dormir hasta que vio las torres del palacio en el horizonte. Ren era delgado pero de hombros anchos, con el rostro curtido por la guerra, pero suavizado por algo más raro entre los soldados, una compasión silenciosa. Sus ojos oscuros no reflejaban arrogancia, solo agotamiento y preocupación. Cuando los guardias lo empujaron hacia adelante, no se arrodilló, simplemente se quedó de pie, balanceándose ligeramente, y preguntó, ¿está viva? La reina Zeres se levantó lentamente, con su túnica ondeando como esmeralda líquida. Tras ella, había esperado a un bruto, un conquistador, un saqueador, uno de los muchos humanos que habían invadido el espacio beliano durante las guerras fronterizas. En cambio, encontró un hombre que olía a sudor y antiséptico, con las manos ampolladas por llevar a su hijo, con las botas rotas por caminar descalzo sobre sílice afilada, como el vidrio, cuando su propio calzado falló. Y sin embargo, incluso ahora, sus primeras palabras no fueron de clemencia ni recompensa, sino del LR. La conmoción de la reina se acentuó al revisar los registros de vigilancia de Getra. Allí, en imágenes granuladas, captadas por un dron moribundo, Ren se había herido, sangrando por una quemadura de plasma en las costillas. Se había arrodillado junto a la princesa inconsciente. La había envuelto en su manta térmica y le había cantado una nana desafinada en el estándar terano mientras le tomaba el pulso cada pocos minutos. Había racionado su última cantimplora entre ellos. Había compartido sus barras de proteínas con roedores del desierto para mantener alejados a los depredadores. Y en una ocasión, cuando una víbora de arena se deslizó hacia el brazo expuesto de Lar, la aplastó con la mano desnuda y luego limpió la herida de la mordedura en su propia pierna, sin hacer ruido. «Eres humano», dijo Zer más tarde, cuando estaban solos en el jardín de flores de luna, con pétalos flotando a su alrededor, como copos de nieve hechos de luz. Los de tu especie bombardearon nuestros puestos de avanzada. Mataron a mis generales, nos llamaron monstruos en sus transmisiones. Ren ni se inmutó, y los de tu especie dispararon contra las lanzaderas de evacuación médica desarmadas. La guerra convierte a todos en monstruos, Majestad, pero los niños solo son niños. Algo en su voz, áspera, desprevenida, hizo que a la reina se le cerrara la garganta. Había gobernado durante 3 siglos, comandado flotas que destrozaban estrellas. Sin embargo, ningún diplomático, ningún guerrero, le había hablado jamás con tanta honestidad. Esa noche, lo invitó a cenar en la cámara estelar, donde las constelaciones se movían en tiempo real sobre su mesa. Ren comió con los dedos,
Se rió demasiado fuerte de un chiste sobre sopa de gravedad cero y derramó accidentalmente vino de lumenina sobre una alfombra ceremonial que valía más que un crucero de batalla. Los cortesanos se quedaron boquiabiertos. Anxiris casi sonrió. Pasaron los días a Narren. Le asignaron alojamiento cerca del ala de curación. No como invitado, pero tampoco como prisionero. Visitaba al R.A. a diario, llevándole pequeñas cosas. Un pájaro de madera tallada que tallaba con chatarra. Un chip de datos de canciones populares de la tierra. Una piedra lisa de Jethra, que según él, traía suerte. Al principio, la princesa apenas se movió, pero al séptimo día, mientras Ren estaba sentado junto a su cama, tarareando la misma canción de cuna, sus pequeños dedos se crisparon y luego se cerraron alrededor de su pulgar. Sus ojos se abrieron, nublados por el dolor, pero claros al reconocerlo. «Regresaste», susurró. «Nunca me fui», dijo él con suavidad. Cuando la reina Zerris oyó esto, hizo algo sin precedentes. Despidió a todo su consejo y caminó sola hacia la cámara de curación. Allí, encontró a Ren dormido en una silla, con la cabeza inclinada torpemente contra la pared. Todavía de la mano de LRA. La niña finalmente dormía plácidamente, recuperando el color. En ese momento, al ver a esta humana, una soldado criada para la destrucción, cuidar de su hija, con la ternura de un padre, Zerris sintió que algo se quebraba en su pecho. No era pena, ni sospecha, algo más cálido, terriblemente desconocido. ¿An Esperanza Anal? La mañana siguiente, lo convocó a la sala del trono de obsidiana, cuyo suelo pulido reflejaba el cielo. Los cortesanos se alineaban en las paredes, susurrando tras abanicos enjollados. Ren llegó limpio, pero su atuendo era sencillo. Su postura se relajó, a pesar del peso de 1000 ojos que lo juzgaban. «Capitán Tovak», comenzó Zerris, y su voz resonó por la vasta cámara. «Has hecho lo que ninguno de mis guerreros se atrevería. Arriesgarlo todo por un hijo que no es tuyo, de una especie que te enseñaron a odiar». Ren se movió. «Necesitaba ayuda, Majestad». Eso fue todo lo que vi. La reina bajó del trono. Sus movimientos eran fluidos como el agua. Se detuvo a centímetros de él. Estudió su rostro como si memorizara cada línea. Entonces, con una voz tan suave que solo él pudo oír, dijo: «La no tiene padre. Mi compañera pereció en la primera incursión. Desde entonces, la he criado sola, rodeada de consejeros que solo la ven como un aire, no como un corazón». Hizo una pausa. Su cabello blanco reflejó la luz como plata hilada. «Pero tú la viste. De verdad que la viste». Ren parpadeó. «No lo entiendo». Zerris respiró hondo, como si se preparara para una tormenta. «Entonces, déjenme ser clara». Se giró hacia su corte, alzando la voz con autoridad regia. «Por las leyes del acuerdo vareliano, invoco el derecho del vínculo de parentesco. El capitán Ren Torvak de Terara será nombrado de ahora en adelante padre tutor de la princesa LRA Varrelles». Se escucharon jadeos en la cámara. Un humano, un antiguo enemigo, como tutor real. Era inaudito. Algunos nobles parecían indignados, otros intrigados. Ren se quedó boquiabierto. «Su Majestad Anjon, no puedo. Solo soy un soldado, no conozco tus costumbres, tu idioma, ya sabes, amabilidad». Zerris interrumpió con firmeza. En una galaxia ahogada en ambición y sangre. Algo más raro que cualquier trono. Su expresión se suavizó solo para él. «Quédate. Enséñale coraje. Enséñale a reír. Enséñale que no todos los humanos son conquistadores, ni todos los belianos son fríos». Ren quiso negarse. Pensó en su unidad, su mundo natal, la guerra que aún se latía a fuego lento, más allá de los muros del palacio. Pero entonces recordó los dedos de LRA apretando los suyos, la forma en que sonrió cuando él enseñó a doblar papel para formar estrellas. Pensó
En la reina que gobernaba galaxias, pero que lloraba en silencio, en el jardín, cuando creía que nadie la veía. Me quedaré, dijo finalmente con voz ronca, pero solo si me prometes una cosa. Zerys arqueó una ceja. Andaime una cosa, que nunca tendré que usar esos ridículos sombreros de plumas que tanto les encantan a tus diplomáticos. Por primera vez en décadas, la reina rió, un sonido brillante y resonante, que asustó a los pájaros desde las enredaderas del techo. La corte se quedó paralizada de incredulidad. Su soberano, riéndose de la broma de un humano. Desde ese día, Ren se convirtió en una figura fija en el palacio. Entrenó con la Guardia Real, para su desdén inicial, hasta que desarmó a su capitán, usando solo un cucharón de sopa, durante un percance, en un banquete. Enseñó a Lerra juegos de cartas terranos, que dominó tan rápido que empezó a ganar créditos de ministros desprevenidos. Incluso intentó cocinar, lo que resultó en un pequeño incendio en la cocina, que Zerys declaró el incidente más entretenido desde la gran revuelta de las medusas de 2241. Sin embargo, bajo el humor y la calidez, persistían las sombras. Se extendieron rumores de facciones rebeldes dentro del dominio que veían la presencia humana como una debilidad. Los asesinos aún acechaban en los sectores exteriores, y Ren, a pesar de su creciente comodidad, seguía atormentado por recuerdos de batallas, donde había matado berelianos, algunos de los cuales podrían haber sido padres, como él ahora. Una tarde, mientras caminaba por el paseo celestial con Lera sobre sus hombros, señalando constelaciones, llegó un mensaje a su comunicador de muñeca. Estaba codificado en antiguo código militar terrano. Orden de retirada de Torvak emitida. Regreso al sector Gamma. El Consejo de Guerra se reúne en 72 horas. Negarse equivale a traición. Se le heló la sangre. No podía volver atrás. Ahora no. Pero quedarse significaba traicionar a su propia gente. Esa noche encontró a Cerice en la sala de guerra. Mapas holográficos parpadeaban a su alrededor, mientras ella planeaba estrategias contra las células insurgentes. «Tengo órdenes», dijo en voz baja. De pie en la puerta, «Quieren que vuelva». Ella no se giró de inmediato. «¿Y qué quieres, Ren?» Dudó. «Quiero protegerla a Ana ambos». Cerice finalmente lo miró, con ojos ilegibles. «Entonces, debes elegir. ¿Serás un soldado de Terara o un padre de Velia?» Antes de que pudiera responder, las alarmas resonaron por todo el palacio. Luces rojas parpadearon en los pasillos. Un guardia irrumpió sin aliento en su majestad. Las fuerzas rebeldes han irrumpido en la ciudadela inferior. Se dirigen a la guardería Riel An Lr. Anren no pensó. Corrió. Llegó a la guardería justo cuando 3 insurgentes con armadura derribaban la puerta. El R.A. se acurrucó detrás de su cama, agarrando el pájaro de madera que había tallado. Sin dudarlo, Ren abordó al principal atacante, aprovechando el impulso del hombre para estrellarlo contra la pared. Desarmó al segundo con un giro de muñeca, y luego usó el rifle de pulsos robado para inutilizar el arma del tercero con un disparo preciso. Todo en menos de 10 segundos. Jadeando, abrazó a L.R.A. «¿Estás bien, Starlight?» Ella asintió, lágrimas en los ojos, pero confianza en su mirada. Sabía que vendrías. Detrás de ellos apareció la reina Cerice, flanqueado por guardias Yelichi. Ella contempló la escena, los rebeldes discapacitados, Ren protegiendo al LRA con su cuerpo, la puerta rota, y su expresión cambió de furia a algo más profundo. Orgullo, alivio, afecto. Más tarde, tras el suceso, mientras los médicos curaban un corte en la frente de Ren, Zerys se acercó a él a solas en el balcón, con vistas a la ciudad. Las lunas gemelas proyectaban senderos plateados sobre los ríos de abajo. «La salvaste otra vez», dijo. «Muero antes de dejar que algo le pase», respondió sin dudarlo. Zerys guardó silencio un largo momento. Luego, en voz baja: «¿Y si te dijera que hay otra manera? Una manera
¿De quedarnos? No solo como guardianes, sino como familia. Ren la miró confundido. Ah, no te entiendo. Se acercó, su cabello blanco brillando a la luz de la luna, su piel verde, iluminada por la emoción. El vínculo de parentesco beliano puede hacerse permanente. A través del matrimonio, Ren se atragantó. ¿Casarme contigo? No por deber, dijo rápidamente. Una rara vulnerabilidad en su voz. Pero porque te he observado, cómo te ríes con ella, cómo te quedas despierto hasta tarde, leyendo sus historias, incluso cuando estás exhausto, como la miras como si colgara las estrellas. Ella lo miró a los ojos. He pasado siglos construyendo un imperio. Pero tú le has dado algo que yo nunca pude. La sensación de estar verdaderamente a salvo. La mente de Ren dio vueltas. Casarse con una reina alienígena. Convertirse en príncipe, consorte de un dominio galáctico. Sonaba a Malol Rama, y sin embargo, pensó en la sonrisa de LRA, en la fuerza silenciosa de Zer, en el extraño y hermoso hogar que había empezado a construir aquí. Pero solo soy un soldado, murmuró. Eres más que eso, dijo Zer. Eres el hombre que cargó a mi hija a través del infierno, y la cantó para que se durmiera. Eso te hace digno de cualquier cosa. Antes de que pudiera responder, Lars salió corriendo al balcón, todavía en camisón, sosteniendo 2 tazas humeantes. Preparé té, anunció con orgullo. Bueno, la cocina sintética lo hizo, pero yo pulsé el botón. Le entregó una taza a Ren, otra a su madre, y luego deslizó su pequeña mano en la de él. Los 3 permanecieron juntos bajo las estrellas, con vapor saliendo de sus tazas y la ciudad zumbando abajo. Ren miró a la reina. La miró de verdad, no como una gobernante, sino como una mujer que había perdido el amor, temía por su hijo, y se atrevía a volver a tener esperanza. Y comprendió con asombrosa claridad que el hogar no era un planeta, era la gente la que te hacía sentir que pertenecías. Necesitaré lecciones, dijo finalmente, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro, sobre etiqueta real, sobre historia beliana, sobre cómo no prender fuego a las túnicas ceremoniales. Los ojos de Zer brillaron. Empezaremos mañana. Y a medida que las lunas se elevaban, proyectando su resplandor plateado sobre la aguja celestial, un soldado humano, una reina alienígena y una niña de piel verde y rizos blancos y salvajes permanecían juntos, no como extraños, ni como enemigos, sino como algo nuevo, algo frágil, algo por lo que valía la pena luchar. Allá abajo, en las calles de la ciudad, los rebeldes conspiraban y las flotas se movilizaban, pero allí arriba, en ese momento de tranquilidad, solo había calor, té y el comienzo de una familia forjada no por la sangre, sino por la elección. En las semanas siguientes, el palacio bullía con una energía diferente, una energía menos cargada de ceremonias y más llena de risas. Ren se entregó a su nuevo rol con la misma determinación que antes reservaba para las tácticas de campo de batalla. Aunque sus desafíos actuales implicaban mucho menos fuego de plasma y muchos más tutores de etiqueta, aprendió a hacer reverencias sin tropezar. Dominó los intrincados gestos manuales utilizados en los saludos de la corte vereliana, aunque seguía confundiendo la paz. Con tu cabello huele a ozono. E incluso logró vestir túnicas ceremoniales sin prenderles fuego, aunque solo después de que Zerys las forrara discretamente con un anualero ignífugo. LRA, ya totalmente recuperado, se convirtió en su sombra. Ella lo siguió por los huertos hidropónicos, donde le enseñó a injertar la ciencia de la manzana terrana en portainjertos berelianos para que puedas tener pastel y carambola. Explicó, se sentaba con las piernas cruzadas a su lado durante las sesiones informativas de estrategia, dibujando formaciones de batalla en tabletas de datos mientras masticaba caramelos sintéticos. Y todas las noches, sin falta, aparecía en su puerta con un libro apretado contra el pecho, a veces cuentos de hadas color canela, a veces antiguas epopeyas berelianas,
y se subía a su regazo mientras él leía en voz alta, con su voz áspera, pero tierna. Al principio, Zares lo observó todo desde la distancia, sin saber si interferir o simplemente observar. Pero una noche, al pasar por el jardín de la flor de la luna, oyó cantar, desentonada, alegre, inconfundiblemente humana. Echó un vistazo entre las enredaderas y vio a Ren haciendo girar a Lera bajo las lunas gemelas. Ambas rieron hasta que las lágrimas corrieron por sus rostros. La visión le impactó como un golpe físico. Su hija no se reía así desde antes de la guerra. ¿No? ¿De verdad? A partir de entonces, Zares comenzó a unirse a ellas, no como reina, sino como madre. Se sentaba junto a Ren durante la hora del cuento. Su largo cabello blanco se mezclaba con el de Lar mientras se apoyaban en él. Le dejaba enseñarle juegos de cartas terranos, aunque hacía trampas descaradamente, con su intuición telepática. Y una vez, durante una rara tarde tranquila, y él reparando un juguete volador roto en el patio, tenía la mejilla manchada de grasa. «Podrías mandar a tus sirvientes a arreglarlo», dijo ella, apoyada en una columna. Ren no levantó la vista. «Sí, pero preferiría que lo arreglara. Dice que lleva mi amor», rió suavemente. «Los niños tienen alma de poeta». Sear se acercó, observando sus manos trabajar con precisión. «Nunca hablas de tu familia en la tierra». Hizo una pausa y luego dejó la herramienta. «No hay mucho que contar. Mis padres se fueron cuando era joven. Criado en un orfanato estatal para huérfanos de guerra, dirigido por militares, aprendí a disparar antes de aprender a deletrear». Esbozó una sonrisa burlona. «Supongo que por eso sé sostener a una niña como si fuera de cristal, porque nadie me había sostenido así». Zer contuvo la respiración. Sin pensarlo, extendió la mano y la colocó sobre la de él. Su piel era fresca, suave, como la piedra de un río. «Entonces, déjanos ser tu familia ahora». Levantó la vista sobresaltado. Sus miradas se cruzaron un largo instante. Verde encontrándose con marrón, alienígena encontrándose con humano, reina encontrándose con soldado. En ese silencio, algo tácito se transmitió entre ellos. No solo gratitud, no solo alianza, sino la silenciosa agitación de algo más profundo. La rebelión dentro del dominio se acentuó. Los susurros se convirtieron en abierto desafío. Una facción que se hacía llamar el Pacto de Sangre Pura declaró que el linaje real había sido contaminado por la influencia humana. Difundieron propaganda por mundos periféricos, mostrando imágenes manipuladas de Ren, corrompiendo a la princesa de Zeris, abandonando la pureza vareliana por la debilidad terrana. Peor aún, informes de inteligencia confirmaron que estaban acumulando armas. Tecnología robada del dominio se fusionó con núcleos de plasma humanos del mercado negro. Entonces, llegó el bombardeo. Ocurrió durante el Festival de las Lunas Gemelas, una celebración sagrada donde los ciudadanos liberaban gelatinas celestes, luminosas a la atmósfera, como ofrendas a los ancestros. Ren, vestido con un atuendo formal, que esta vez sí le quedaba bien, estaba de pie junto a Zeris, en el gran balcón. Lera se encaramó sobre sus hombros. El aire brillaba con luces flotantes. La música emanaba de las campanas de cristal, y por un instante, la guerra se sintió distante hasta la explosión. Una explosión arrasó la plaza este, no en el palacio, sino entre los civiles. Los gritos rasgaron la noche. Ren reaccionó al instante, protegiendo al LRA con su cuerpo, mientras los escombros caían. Zeris activó los escudos de emergencia con un gesto, su rostro endureciéndose en la máscara de una reina guerrera. «Llévenla a la bóveda», ordenó, acercándose ya al caos. «Voy contigo», dijo Ren, entregando al LRA a un guardia de confianza. «No», espetó Seri, pero luego se suavizó. «Quédate con ella, por favor». Quiso discutir, pero vio el miedo bajo su orden. No solo lo estaba alejando, le estaba confiando lo que más importaba. Debajo de la escena había una carnicería, docenas de heridos. El fuego se extendía, y la multitud, presa del pánico,
se agolpaba. Ren trabajaba junto a los médicos, usando su entrenamiento de campo para estabilizar a los heridos, improvisando torniquetes con cintas del festival, calmando a los niños con la misma nana que le había cantado al LRA en el desierto. Pasaron las horas. El agotamiento lo oprimía como una armadura. Cuando finalmente regresó al palacio, encontró a Zeris sola en la sala de guerra, mirando un mapa holográfico salpicado de marcadores rojos. Fortaleza-os, que Belgis. Usaban detonadores artificiales, dijo sin girarse. Cargas de pulso terrestres, modificadas. Diseño de tu gente en Ren se puso rígido. Eso no significa que lo sepa, lo interrumpió, finalmente mirándolo. Sus ojos estaban cansados, pero claros. Pero mi gente no verá matices. Verán armas humanas, a un humano en el palacio, y sacarán sus propias conclusiones. Dio un paso al frente. Entonces, déjame ayudarte a cazarlos. Sé cómo piensan los traficantes de personas. Puedo rastrear el rastro de las armas. Ella lo estudió, sopesando el riesgo y la necesidad. Finalmente, asintió. Pero tú ve con mi guardia de élite y reporta directamente a mí. Nada de misiones en solitario. Trato hecho, dijo. Lo que siguió fue una tensa danza de diplomacia y peligro. Ren dirigió operaciones encubiertas en los asteroides del cinturón de polvo, infiltrándose en las líneas de suministro rebeldes con una mezcla de astucia terrana y tecnología beliana. Interrogó a traficantes de armas en puertos espaciales inundados de neón. Negoció con comerciantes neutrales. Y, una vez disfrazado de chatarrero, casi fue disparado por su propio excompañero de escuadrón, quien no lo reconoció bajo prótesis alienígenas y un acento falso. Durante todo ese tiempo, enviaba mensajes diarios al LRA, grababa historias, chistes tontos, actualizaciones de la aventura y, todas las noches, sin falta, ella le enviaba dibujos. Papá luchando contra los malos del espacio. Lo subtitulaba afirmando con un corazón y 3 líneas garabateadas que pretendían ser su cabello. De vuelta en el palacio, Zeris se encontró, esperando esas transmisiones, tanto como su hija. Empezó a dejar la puerta de su oficina abierta durante sus comunicaciones programadas, fingiendo revisar informes mientras escuchaba su voz. Brusca, cálida, siempre terminando con: dile a tu mamá que le mando buenas noches. Una noche, tras una escaramuza particularmente brutal, Ren quedó con una costilla fracturada y una quemadura de plasma en el brazo. Regresó al palacio exhausto. Esperaba informes, revisiones médicas, tal vez un severo sermón por correr riesgos innecesarios. En cambio, encontró a Zeres esperándolo en sus aposentos, una bandeja con ungüento curativo y té de hierbas en sus manos. Eres imprudente, dijo ella, dejando la bandeja. Eso me han dicho, murmuró él, haciendo una mueca de dolor al quitarse la chaqueta quemada. Ella se arrodilló a su lado, con movimientos suaves, mientras aplicaba el ungüento a sus quemaduras. Su tacto era fresco, calmante. ¿Por qué sigues haciendo esto? Podrías estar a salvo aquí con nosotros. La miró de verdad. Vio la preocupación en sus ojos, la forma en que sus dedos temblaban ligeramente al rozar su piel. Porque no solo estoy protegiendo al dominio, dijo en voz baja, los estoy protegiendo a ambos. Zeris se quedó paralizado. Luego, lentamente, se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en su hombro. No mueras ahí fuera, susurró. No podría soportarlo. Ella tampoco la rodeó con su brazo ileso, abrazándola con fuerza. Por primera vez, la línea entre el deber y el deseo se desdibujó hasta quedar irreconocible. El enfrentamiento final tuvo lugar en la luna volcánica de Zaios, donde el líder del Covenant, un general beliano caído en desgracia llamado Forlac, había fortificado un antiguo templo, Forja. La inteligencia confirmó que planeaba lanzar una bioplaga dirigida al ADN híbrido, específicamente a cualquiera con marcadores genéticos belianos humanos. El LRA, sus futuros hijos,
cualquiera que se atreviera a creer en la unidad. Ren lideró personalmente el equipo de asalto. La batalla fue feroz, ríos de lava, dividiendo el campo de batalla, drones pululando como avispas furiosas. Forlac mismo, blandiendo un látigo de gravedad, capaz de aplastar huesos de un solo golpe. Pero Ren luchó con una ferocidad que no nacía de la rabia, sino del amor. Recordó la risa de El-Ra, la fuerza serena de Zeris, el hogar que estaban construyendo juntos. Al final, no fue la fuerza bruta la que triunfó, sino la astucia. Ren fingió retirarse, atrayendo a Forlac a la cámara central del templo, donde Zeris, tras llegar en un crucero furtivo, activó el antiguo campo de contención. Atrapado, Forlac gruñó: "Nos has condenado. Un mestizo humano que nos alza el aire. Nuestra sangre se diluirá, nuestro legado borrado". «No», dijo Ren, dando un paso al frente, ensangrentado, pero inquebrantable. «Nuestro legado será más fuerte, porque se basa en la elección, no en la conquista». Zeris bajó su arma. «Exilio, no ejecución», declaró. «Que viva con la certeza de que la compasión derrotó a su odio. Con la rebelión aplastada y la plaga neutralizada, la paz, frágil pero real, se asentó sobre el dominio». De vuelta en la aguja celestial, comenzaron los preparativos para la ceremonia de unión, el equivalente vareliano al matrimonio. Sería la unión, no solo de dos personas, sino de dos mundos, humanos y belianos. La presenciarían por igual, un símbolo de que el futuro podía ser compartido. En la víspera de la ceremonia, Ren estaba solo en el paseo celestial, contemplando las estrellas. Aún no podía creer que esta fuera su vida, de soldado huérfano a padre y futuro consorte de una reina. Se acercaron pasos. No necesitó girarse para saber quién era. ¿Nervioso?, preguntó Zeris, uniéndose a él en la barandilla. «Un poco», admitió. «¿Y si me equivoco con los votos? ¿Y si tropiezo al caminar por el pasillo? ¿Y si…?» Ella lo silenció con un beso. Fue suave, breve, pero con el peso de siglos. La soledad de una reina, la esperanza de una madre, el amor silencioso de una mujer que finalmente había encontrado a alguien que la veía, no solo su corona. Cuando se apartó, sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Ya dijiste tus votos», susurró. «Cada vez que la tomabas de la mano, cada vez que llegabas a casa». El-Ra aparecía entonces, corriendo hacia ellos con una versión diminuta de la túnica ceremonial, su cabello blanco trenzado con capullos de luna. «Papá, mamá, miren». Practiqué la dispersión de flores. Ella giraba. Los pétalos volaban a su alrededor como confeti. Ren la levantó en brazos y le dio un beso en la frente. «Tu perfecta luz estelar». Y mientras los tres permanecían juntos bajo el cielo infinito, con el pasado atrás y el futuro abierto de par en par, Ren Tovak, quien una vez fue solo un soldado, supo que finalmente había encontrado su lugar, no en las estrellas, sino en los corazones de quienes lo llamaban familia. La mañana de la ceremonia de unión amaneció con una quietud inquietante. Los gemelos se alzaron en perfecta alineación, proyectando una luz dorada sobre la torre celestial, como si el universo mismo lo aprobara. Estandartes de seda viviente ondeaban en cada torre, cambiando de color con las emociones de quienes pasaban bajo ellos. Alegría, esperanza, anticipación. Ciudadanos de todo el dominio se reunieron en el gran atrio, humanos y varelianos, uno al lado del otro. Muchos llevaban prendas híbridas que combinaban telas taranas con bioluminiscencia beliana. Era más que una boda. Era un pacto. Ren estaba de pie en la antecámara real, ajustándose la túnica de cuello alto que Zeris le había elegido. Brillaba tenuemente, tejida con hilos que respondían a los latidos de su corazón. El-Ra estaba sentada con las piernas cruzadas en un cojín flotante cercano, trenzando enredaderas de flores en un círculo para su madre. «Pareces nerviosa», dijo ella, sin levantar la vista. «No lo estoy», mintió Ren, y luego suspiró. «Bueno, quizás un poco». El-Ra finalmente
y lo miró, con sus ojos verdes serios, tras las orejas. Mamá dice que el amor no se trata de no tener miedo, se trata de elegir a alguien, incluso cuando tienes miedo. Se arrodilló a su lado, apartándole un pétalo suelto del pelo. ¿Desde cuándo te volviste tan sabia? Desde que empezaste a leerme libros de filosofía, en lugar de historias de piratas. Rió, aliviando la tensión en su pecho. Me parece pero justo cuando las campanas empezaban a sonar, la señal de que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Una aguda alarma cortó el aire, no la suave advertencia de una violación del protocolo, sino el profundo y gutural sonido de una ballena, del fracaso de la defensa planetaria. Zerys irrumpió en la habitación. Su túnica ceremonial ya estaba medio cubierta, su rostro pálido bajo su piel luminosa. Ren, han activado el anulador del núcleo. Se le heló la sangre. El anulador del núcleo era un arma apocalíptica enterrada en las profundidades del palacio, una reliquia de la primera incursión, diseñada para derrumbar la estabilidad tectónica del planeta. Si el trono caía ante los invasores, ¿han solo 3 personas? Conocían su secuencia de activación: a la reina, el arcábico real y Forlac. Debió haber dejado un interruptor de hombre muerto, dijo Seri, con voz tensa. Si lo capturan o lo matan, se activa. Pero no lo matamos, dijo Ren. Lo exiliamos, a menos que alguien más lo hiciera. Susurró el Erra. Una nueva alerta brilló en el comunicador de muñeca de Zer. Una transmisión de prioridad. Desde el borde exterior. La imagen se concretó en el rostro del almirante Kor, comandante de la 7ª Flota Terrón. Su expresión era sombría. Reina Sheris, comenzó sin preámbulos. Interceptamos una transmisión rebelde. Forlac fue asesinado camino al exilio por un equipo humano de operaciones encubiertas. Afirmaron que fue una limpieza, sin autorización, pero el daño ya está hecho. El anulador está activo. Tienes menos de 1 hora antes de que comience la cascada sísmica. El silencio cayó como una piedra. Ren se giró hacia Zerys. ¿Se puede detener? Solo desde la cámara central, dijo, en las profundidades del palacio, pero los túneles de acceso se están derrumbando. Y el mecanismo de seguridad requiere 2 llaves genéticas, una de Varelion real, una de parientes vinculados. Sus ojos se encontraron con los de él. Ambos comprendieron. Todavía no estoy vinculado, dijo Ren. Lo estarás, respondió Zerys, dando un paso al frente. Tomó sus manos y las suyas, su toque firme a pesar del caos. Justo aquí, ahora mismo, alzó la voz, invocando el derecho ancestral, sin sacerdotes, sin público, solo la verdad dicha bajo amenaza de aniquilación. Ren Torvak, ¿aceptas este mundo como tu hogar, a este niño como tuyo, y a este corazón como tu igual? A través del fuego, la fractura, y para siempre. No dudó en lo hago. Y yo, dijo ella, con lágrimas brillando en sus ojos de pestañas blancas. Te tomo, no como consorte, no como soldado, sino como mi pareja ideal, mi ancla, mi familia. Un suave repique resonó por la cámara. No desde ningún dispositivo, sino desde el propio palacio, como si el cristal viviente reconociera el vínculo. El bloqueo genético de la cámara central se desactivó. No hay tiempo para la ceremonia, dijo Seri, ya en movimiento. Quédate con los guardias. Volveremos antes de que los pedales se marchiten. Pero el Rea agarró la manga de Ren. Toma esto. Ella le apretó la palma de la mano, el pájaro de madera, que él había tallado semanas atrás, para que le diera suerte. Se lo metió en el bolsillo, le besó la frente, y siguió a Zerys hacia las profundidades. El descenso fue infernal. Los túneles crujieron bajo la tensión sísmica. Las grietas partieron las paredes, expulsando vapor sobrecalentado. 2 veces tuvieron que desviarse, cuando corredores enteros se derrumbaron tras ellos. Ren cargó a Zerys a través de un abismo cuando un puente cedió, con los brazos temblando. Pero claro, ella a su vez
usó su bioresonancia para calmar a un enjambre de drones de mantenimiento en pánico que les bloqueaban el paso. Su voz, una nana incluso en tiempos de crisis. Finalmente, llegaron a la cámara central, una vasta caverna palpitante donde el corazón geotérmico del planeta vibraba bajo un entramado de campos de contención. En su centro flotaba el anulador, una esfera de metal negro, grabada con runas brillantes, que giraba más rápido con cada segundo que pasaba. La secuencia de desactivación requiere entrada simultánea, dijo Seri, corriendo hacia el daisy de control. Mi mano en el sello real, la tuya en el Kinglock. Colocaron las palmas de las manos en los paneles designados. No ha pasado nada. No te reconoce, susurró Ser, con un tono de pánico en la voz. El vínculo no se formalizó según el antiguo código, pensó Ren, a toda velocidad. Entonces, recordó las palabras de Lar. El amor no se trata de no tener miedo. Se giró hacia Zeris, le tomó el rostro entre las manos y la besó, no como un gesto, sino como una declaración profunda, segura, llena de todo lo que no podía expresar con palabras, su devoción, su miedo, su inquebrantable decisión. Y en ese momento, el palacio, antiguo, sensible, tejido con los sueños de generaciones, lo supo. El Kinglock resplandeció dorado. El giro del anulador se ralentizó. Las runas se atenuaron con un último zumbido estremecedor. El arma se apagó en silencio. Entonces, distante pero cada vez más fuerte, llegó el sonido de vítores, ahogados por las capas de roca, pero inconfundibles. La superficie estaba a salvo. Se desplomaron uno contra el otro, sin aliento, riendo entre lágrimas. Cuando regresaron al atrio, la multitud estalló, no para celebrar una ceremonia, sino por supervivencia, por unidad. LRA corrió entre la multitud y saltó a los brazos de Ren, apretándolo tan fuerte que jadeó. ¿Has vuelto?, susurró. Siempre, prometió. La almirante Kor apareció por holograma, haciendo una profunda reverencia. Reina Zeris, Capitán Torvak, el alto mando terrano, ha emitido la retirada total de todos los operativos no autorizados. Además, proponen un acuerdo de paz permanente entre la Tierra y el dominio beliano, con ustedes dos como embajadores conjuntos. Ziar sonrió, apoyándose en Renan Diles, que aceptamos, con una condición. Sí, que la primera colonia conjunta se llame Lotera. Meses después, la vida adquirió un ritmo más rico del que ninguno de ellos hubiera imaginado. La ceremonia de unión se celebró como es debido, bajo cielos abiertos, con LRA dispersando pedales y tropezando con sus propios pies, mientras humanos y varelianos bailaban hasta el amanecer. Ren nunca usó corona, pero sí un anillo forjado con hierro de meteorito y cristal de palacio, cálido contra su piel. Él y Ziris no gobernaban como monarca y consorte, sino como socios. Ella con su sabiduría ancestral, él con su obstinada humanidad. Adoptaron a 3 huérfanos de sectores devastados por la guerra. Un niño de piel azul de las lunas de hielo, 2 niñas gemelas de piel verde y cabello naranja, que adoraban los chistes malos de Ren, y una tranquila niña de piel púrpura, que le recordaba al médico que una vez le salvó la vida en Catra. Su hogar rebosaba ruido, desorden y amor. Las cenas eran un caótico estofado, terán, junto a pan de néctar vareliano. Discusiones sobre si las mascotas flotantes contaban como hermanos. Cuentos para dormir, que mezclaban mitos terrestres con leyendas de ballenas estelares. Y cada noche, sin falta, Ren paseaba por el paseo celestial con Zeris, su cabello blanco, plateado a la luz de la luna, su mano en la de Elean a veces. El Ra se unía a ellos, ahora más alta. Su risa era más profunda, pero no menos alegre. A veces, los niños más pequeños los acompañaban, persiguiendo gelatinas celestiales o debatiendo si las nubes sabían a algodón de azúcar. No lo sabían, pero Ren les dejó creerlo. Una noche, mientras las lunas gemelas se alineaban de nuevo,
Zerris apoyó la cabeza en su hombro. ¿Echas de menos la tierra alguna vez? Pensó en barracones polvorientos, despliegues solitarios, el dolor sordo de no pertenecer a ningún lugar. Entonces, miró el palacio que brillaba abajo, las luces de Literara, floreciendo en el horizonte, a la familia que esperaba dentro. No, dijo, en voz baja, estoy exactamente donde debo estar. Y en ese momento, bajo un cielo salpicado de estrellas, tanto humanas como alienígenas, el soldado, la reina y sus hijos permanecieron juntos, no como símbolos de paz, sino como prueba de ella. Su historia no era perfecta, era confusa, ruidosa, a veces aterradora.